Continuamos viendo que después de ver que existe un diagrama de proceso, que existe un diagrama de producción, también existe un diagrama bimanual para la mejor manipulación de materiales en el proceso de producción, estableciendo métodos de producción de piezas pequeñas, ejemplificando o identificando el método de producción en cada mano y a su vez la posición ergonométrica que se le corresponde. La simbología es la misma, o sea, circulito operación, transporte la flechita, demora o espera la D, y el sostenimiento, o sea, cuando yo sostengo una pieza en la mano o para ponerla en otro lado. De alguna manera el diagrama bimanual estudia el ciclo de operaciones varias veces antes de empezar la anotación, registra una sola mano cada vez, o sea, yo voy tomando nota de lo que hace una sola mano por vez, y lo utiliza muy pocos símbolos cada vez, y la acción de recoger o asir a otra pieza al comienzo de un ciclo de trabajo se presta para iniciar las operaciones. Es decir, inicio la operación cuando agarro una pieza y empiezo a trabajar. El diagrama bimanual, continuando, registra las acciones en un mismo renglón cuando tienen lugar al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo tengo una tuerca y tengo un tornillo, junto la tuerca con el tornillo y introduzco uno dentro del otro. Como en el diagrama de operaciones, las operaciones tienen que ser sucesivas. Y se tienen que evitar combinar operaciones de transporte o operaciones o colocaciones al mismo tiempo. Este, por ejemplo, es un ejemplo de diagrama bimanual donde tengo la mano izquierda, tengo la mano derecha, tengo la simbología de lo que hace cada una, y de alguna manera desarrollo el mejor método de trabajo. Se utiliza para vigas chicas, armado de computadores, armado de piezas que son muy, muy pequeñas o pequeñas, y de alguna manera una persona la puede realizar sentada. Por último vemos el estudio de trabajo. El estudio de trabajo se entiende, son técnicas y estudios de métodos y mediciones de trabajo que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a investigar todos los factores que influyen en la eficiencia y economía de la situación estudiada, con el fin de realizar mejoras. Bien, leído esto, les traduzco. El estudio de trabajo determina los estándares de tiempos de producción. Los estándares de tiempos son aquellos que necesariamente voy a tener que utilizar yo para que, multiplicado por la tarifa horaria, me dé el costo de mano de obra. Recordando nuevamente que el costo de producción es la sumatoria de el costo de materia prima, el costo de mano de obra y el costo de gastos generales de fabricación o carga fabril. De alguna manera, las cantidades de materia prima me las establece ingeniería industrial. El tiempo de mano de obra, el área de tiempos y métodos, que ya hemos visto a través de los diagramas de trabajo que existentes, diagramas de producción, y la carga fabril o los gastos generales de fabricación es una alícuota, un porcentaje asociado, por ejemplo, a la mano de obra. De alguna manera, las tarifas o los costos
pueden ser de reposición o costos estándar. Recuerden, o para aquellos que vieron costos ya lo habrán visto, los que no lo vieron lo pueden llegar a ver, que los costos estándar se establecen una vez por año, costos estándar de adquisición, toda vez que se realiza el presupuesto económico de una empresa. Las tarifas de mano de obra lo mismo, y el porcentaje de carga fabril lo pasa al área contable o el área de administración de costos. Pero necesariamente lo que debo tener es para poder determinar ya sea el costo estándar o el costo de reposición, porque si multiplico todo esto por los valores de reposición me da el costo de reposición. De alguna manera lo que indefectiblemente debo tener es la mano de obra de cada uno de los procesos productivos que se hacen a través del estudio de trabajo, la mano de obra estándar o los tiempos estándares. Para el estudio de tiempo se utiliza un cronómetro, donde el cronómetro es el fundamental dispositivo, donde el cronómetro dedicado al estudio de tiempos está dividido no en 60 partes iguales, porque 60 partes iguales sería 60 segundos para un minuto, sino que está dividido en 100 partes iguales, con lo cual decimos que utilizamos centésimas de segundo. Donde medimos las tareas realizadas por un operario. El tiempo restante o el tiempo, esto sería muy interesante ver cómo es el desarrollo, y yo voy a tratar de darles un trabajo práctico para que ustedes vean cómo se miden los tiempos. Se miden varias veces, se promedian, se lo multiplica por la eficiencia de fábrica, y luego se establece mediante una tabla de tolerancias determinados factores que implican la fatiga de producción. Cuando yo determino los tiempos, el cronometraje en sí mismo no me dice nada, sino que yo le debo agregar las fatigas que salen a través de la tabla de tolerancias para acercar los tiempos cronometrados a los tiempos estándares a la realidad en la medida que sea posible. Acá tengo una de las tablas de tolerancias. Fíjense que empiezan con el margen de tolerancias constantes. Esto va siempre 5% y 4%. Y después de tolerancias variables, de acuerdo al tipo de trabajo de que se trate. Esto es el porcentaje y nace a través de, no es una tabla caprichosa, sino que nace a través de en los manuales de la Organización Internacional del Trabajo, para agregarle ceros a los trabajos cronometrados para adaptarlos a la realidad. Y acá vemos un ejemplo de método de medición de tiempo en una caja de herramientas.